Como siempre, damos los buenos días a todos nuestros seguidores del Observatorio Ciudadano y hoy le doy la bienvenida a nuestra invitada de honor, Rosa María Cano Melgoza, licenciada en Derecho, egresada de la Universidad de Guanajuato, con maestría en Derecho Fiscal y especialidad en Administración Pública por la misma universidad. Es profesora en la maestría de Derecho Constitucional en la División de Derecho, Política y Gobierno de la Universidad de Guanajuato. Se ha desempeñado como directora jurídica del Instituto Nacional Electoral, magistrada en el Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, coordinadora jurídica del Gobierno del Estado de Guanajuato, directora general de apoyo parlamentario en el Congreso del Estado, juez civil en diversos partidos judiciales del Estado de Guanajuato. Actualmente es consultora en materia administrativa y electoral. Se caracteriza por su seriedad y su sano juicio jurídico. De esta manera le doy la bienvenida y a nombre de mis compañeros Javier Esparza, José de Luz Santibáñez Cantero, Carlos Arce, quienes están en este momento presentes, pues te damos la palabra para escuchar tus reflexiones en torno al proceso electoral en el estado de Guanajuato. Muchas gracias. Gracias, al contrario, pues muchas gracias por la invitación, por permitirme compartir con ustedes algunas reflexiones. Y bueno, pues realmente yo quisiera abordar algunos aspectos poco explorados en esta materia y más que entrar al tema de la organización electoral y el reto que va a implicar para la autoridad electoral el organizar pues unas elecciones, bueno, ya parece como que siempre se dice que son las más grandes, ¿no? Que en la historia que se organizan. Pero bueno, en este caso sí vamos a tener unas elecciones en las que se renueva la Cámara de Diputados, se renuevan 15 gobernaturas en diversas entidades federativas, congresos locales y ayuntamientos. Y todo eso pues te da un número de 20,248 cargos que se van a renovar en estas elecciones que vienen del próximo 6 de junio. Y bueno, uno de los temas que se da como uno de los grandes retos de la autoridad electoral, pues es precisamente hacer esta organización electoral para implementar la instalación de casillas dentro de lo que estamos viviendo de pandemia y todo el tema de que la ciudadanía salga a votar con seguridad, que no se inhiba a la ciudadanía en el momento en el que piense que puede haber algún contagio y demás. Pero yo quisiera centrarme en otros aspectos. Es un aspecto súper importante en todo proceso electoral, que son algunos de los principios rectores que rigen los procesos electorales. Y entonces, si me permiten compartir algunas reflexiones a través de una presentación, voy a compartir por ahí pantalla, Memo. Sí, por favor. Adelante. Gracias. Bueno, un poquito de los tiempos electorales para entrar en contexto. El proceso electoral tanto federal como local inició en septiembre y bueno, tenemos una serie de etapas que se dan, que conocemos como las etapas previas a la jornada electoral, que son en los momentos en que la autoridad electoral pues se prepara para precisamente ese día, ¿no? Pero dentro de estas etapas, pues ya vivimos lo que fueron las precampañas, en la que los diversos partidos políticos seleccionan a quienes serán sus candidatos. Estamos actualmente en la etapa de intercampañas. Y bueno, se iniciarán campañas eh, a nivel federal el 4 de abril, a nivel local el 5 de abril con los ayuntamientos y las de diputados locales se iniciarán el 20 de abril. Y bueno, el cierre de todas las campañas será el 2 de junio para entrar a un periodo de reflexión y que inicie
y que venga la jornada electoral. Entonces tenemos un calendario un poco complejo, pero bueno, ya vamos prácticamente a la mitad, podríamos decirlo. Está en intercampañas y los partidos políticos empezarán a registrar a sus candidatos para iniciar sus campañas. Pero, ¿qué principios rigen los procesos electorales? En cuanto a las elecciones, tenemos principios que vienen en el 41 constitucional, pero que también son retomados de los tratados internacionales en los que México ha formado parte, y básicamente se refiere en cuanto a las elecciones deben ser libres, auténticas y periódicas. Los de la generación que nacieron después de los 90, pues a lo mejor no entienden la importancia de estos tres principios, pero para otras generaciones sí entendemos perfectamente cuando nos referimos a estos tres principios de elecciones libres, auténticas y periódicas, porque durante muchísimo tiempo en nuestro país estas tres características que se daban pues fueron tremendamente cuestionadas porque no teníamos autoridades electorales imparciales que llevaran a cabo con certeza el resultado electoral. Eso fue materia de incluso una sentencia de la Corte Interamericana para que México implementara precisamente este tipo de autoridades imparciales, y fue a través de cómo se crean pues, nuestras instituciones electorales, en su momento el IFE y el Tribunal Electoral. Y bueno, en cuanto al sufragio, los principios que rigen el sufragio, pues todo es el sufragio universal, libre, secreto, directo, personal igual. Aquí, en cuanto a igualdad sustantiva, pues ya sabemos todo el tema que se ha dado en cuanto a la evolución del voto femenino, para efecto de tener un trato igualitario y acceder en igualdad de condiciones, tanto en el voto pasivo como en el voto activo. Y en cuanto a la organización de las elecciones, tenemos una serie de principios también, que son el principio de legalidad, el principio de independencia, el principio de imparcialidad, objetividad y máxima transparencia. Estos son los principios que rigen a la autoridad a las autoridades, perdón, a la organización electoral. Y en cuanto a las autoridades, pues tenemos los principios de autonomía e independencia. Todo esto, todo este esquema que tenemos, pues tiene como una finalidad específica. Y esa finalidad es que en las elecciones se lleven a cabo observando el principio de equidad, que haya piso parejo para todos los contendientes y que no haya reglas diferenciadas que le den ventaja a alguno de los competidores. Pero también tenemos otros principios que rigen todo este tema de los procesos electorales, que es el principio de laicidad, que es precisamente la prohibición de que en materia electoral se haga uso de símbolos religiosos o se combine situaciones religiosas con los temas electorales. Y tenemos también los principios derivados ahorita lo voy a comentar, del modelo de comunicación política que se implementaron en la reforma 2007, que es el principio de imparcialidad y neutralidad que rige a los servidores públicos. Todo esto nos lleva, pues necesariamente a un collage, ¿no? A una serie de principios que rigen elecciones, sufragio, organización, autoridades, y qué es lo que va a dar como resultado, pues que tengamos unas elecciones creíbles, unas elecciones en las que el resultado de que la ciudadanía manifestó en las urnas, pues sea el resultado final, ¿no? Y que no haya actores externos que influyan precisamente en este resultado. Entonces, todo esto ha sido como una evolución que hemos tenido en nuestro país. Y bueno, repito, cuál es el principio rector que rige las elecciones, el proceso electoral,
pues es precisamente la equidad en la contienda. Y derivado de este principio, pues recordemos que en la elección del 2006, que fue una elección en la que el resultado electoral fue un resultado muy cerrado, pues derivado de ese proceso electoral que se dio en nuestro país, se hizo una reforma que conocemos nosotros como la reforma electoral y que se implementó en nuestro país el modelo de comunicación política. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque derivado de este modelo tuvimos una serie de prohibiciones en materia de adquisición de tiempos en radio y televisión, un poco restricción a la libertad de expresión, que es lo que me quiero referir en esta participación. Bueno, el modelo de comunicación política tuvo básicamente como sustento, pues que actores externos a la contienda electoral no influyeran en el resultado. Y por eso hubo una serie de prohibiciones a las personas físicas y morales de contratar tiempos en radio y televisión, ya sea a favor o en contra de un partido o de candidatos. También tuvimos a través de esta reforma que se establece en el artículo 134 de nuestra Constitución el principio de imparcialidad hacia los servidores públicos. Pero también tuvimos la prohibición de difundir propaganda gubernamental durante el periodo de campañas y la prohibición de difundir propaganda gubernamental personalizada. ¿Por qué? Que no fuese el poder del dinero el que influyera en el resultado electoral, ni que actores con cierta relevancia política, como podría ser en su momento presidente de la República, que se cuestionó la participación que tuvo en su momento el expresidente Fox a través de la propaganda gubernamental. Por eso viene la prohibición de difundir propaganda gubernamental en las campañas. Y ahora estamos como en un contrasentido porque quien propuso y propugnó por esta reforma, pues pareciera que estamos queriéndola darle la vuelta a través de los ejercicios actuales de las mañaneras y si es o no propaganda gubernamental en periodo de campañas, ¿no? Entonces, todo este collage, pues bueno, obviamente están ahí las prohibiciones, están ahí los antecedentes, lo que se estableció en nuestro artículo 134 y lo que se estableció en nuestro artículo 41 constitucional. Derivado de todo esto, pues se genera un régimen sancionador que va a regular y en su caso a sancionar a diferentes actores. Entonces, ¿quiénes son los sujetos que están regulados en estos, a través de esta normatividad? Bueno, pues obviamente a los partidos políticos. Los partidos políticos un catálogo de acciones que no pueden realizar, igualmente las agrupaciones políticas, los candidatos, los aspirantes. Pero yo quiero referirme en esta participación a las prohibiciones que tienen los ciudadanos o las personas físicas o morales. Porque de repente nos abocamos mucho a las prohibiciones que tienen los partidos políticos y no vemos que hay también un régimen sancionador hacia los ciudadanos. Eh, tanto como persona moral o como persona física, o bien a los concesionarios de radio y televisión, también a todo el tema de las organizaciones sindicales o laborales, que también tienen una serie de prohibiciones. ¿Por qué? Porque todos estos sujetos tienen estas restricciones precisamente con una finalidad: preservar, repito, el principio de equidad y que no sean actores externos los que influyan en el resultado. Y también, obviamente, los servidores, las autoridades y los servidores públicos. Entonces, voy a empezar con los servidores públicos y luego me voy con las personas, con los ciudadanos. ¿Cuáles son las restricciones en cuanto en cuanto a las autoridades y los servidores públicos? Bueno, pues tenemos restricciones en cuanto a la propaganda gubernamental, en cuanto a contenido y temporalidad. Ya lo decía yo, esto se deriva de la reforma del 2007
que se implemente en nuestro país el nuevo modelo de comunicación política. A partir de estas prohibiciones tenemos tres tipos normativos. Uno, la prohibición de promoción personalizada. ¿Y qué implica esto? Que en toda la propaganda pues está prohibido que aparezca la voz, el nombre, la imagen del servidor público que implique propaganda personalizada. Esto significa que no per se, porque aparezca el nombre, la voz y la imagen, ya estamos en propaganda personalizada, sino que tiene que tener un ejercicio de apropiamiento o de apropiación de los logros de gobierno. Y obviamente esto se permite cuando se está los informes de gobierno. La difusión de propaganda gubernamental en campañas. ¿Por qué tenemos esta prohibición? Pues básicamente para efecto de que no sea una propaganda en la que se esté hablando constantemente favorablemente de quien está en el poder público, ejerciendo el poder público, y que eso haga que pues esa invasión al libre discernimiento de las personas pues los haga ir a votar en un determinado sentido. Es interesante que este antecedente de la difusión de propaganda gubernamental en campañas es un antecedente que retoma nuestro constituyente de lo que hace la constitución alemana. Los alemanes precisamente hicieron esto. En una sentencia muy importante establecieron que no era posible que las autoridades que están en ejercicio difundieran de manera indiscriminada propaganda para hablar bien de sus administraciones, pues eso inhibe el libre ejercicio del voto. Es un antecedente interesante porque no es que nuestro constituyente haya encontrado el hilo negro, sino trae un antecedente de lo que hace la Constitución alemana. Y bueno, también tenemos la infracción a los principios de imparcialidad y neutralidad. ¿Qué implica esto? Que los servidores públicos, cuando tienen a su cargo recursos públicos, pues los deben ejercer para lo que están destinados, sin que los puedan destinar para influir o afectar algún partido o algún candidato. Pero también tenemos, esto es en cuanto al uso del recurso público, pero también tenemos prohibiciones en cuanto a o un ejercicio del principio de neutralidad. Y este ejercicio de neutralidad implica que en sus actuaciones no deben expresar algún posicionamiento político a favor o en contra de alguna postura o alguna fuerza política. Es precisamente estos principios los que se han estado cuestionando, pues con los comentarios que se hacen en las mañaneras, si efectivamente afectan estos principios de imparcialidad y de neutralidad, y si afectan precisamente la prohibición de difusión de propaganda gubernamental. Ahí tenemos resoluciones del INE que ha prohibido las mismas, pero resoluciones del Tribunal Electoral que han establecido hasta el momento de que se trata de ejercicios, de un ejercicio novedoso, sui generis, de comunicación, de libertad de expresión, a través del cual la Administración Federal se comunica con los gobernados, pero todavía sigue como la cadena impugnativa. Todavía no tenemos como una definición clara en el tema. Bueno, esto es lo que les comentaba de las prohibiciones que tenemos, pero eso sería en cuanto a los servidores públicos y las autoridades. Quisiera abocarme un poco a las faltas de las personas físicas o las personas morales. Las personas físicas o las personas morales están obligadas a entregar la información que requiera la autoridad electoral en cualquier momento, entregarla completa, no dar datos falsos. ¿Respecto de qué? Y aquí entro a otro tema. Respecto a operaciones mercantiles, contratos que celebren, donativos o aportaciones que celebren, o cualquier otro acto que los vincule con los partidos políticos. Hago un paréntesis. Recordemos que en nuestro país tenemos un financiamiento público hacia los partidos políticos, que es un financiamiento público mixto.
Los partidos políticos reciben financiamiento público, que es el que les da el Estado a través de una fórmula que está en la ley 7030, pero también pueden tener financiamiento privado, también con ciertas limitantes. Bueno, pues para que otra vez el poder del dinero no sea el que influye en el resultado electoral, pues tenemos una serie de restricciones a este financiamiento privado. Y una de las cosas que hace la autoridad, pues tiene una unidad de fiscalización y está revisando, pues, qué es lo que se le ha dado o cómo se ha ejercido primero el origen de ese recurso privado y investiga y en su caso, por ejemplo, es lícito que contrates o que prestes un servicio como persona moral o persona física a un partido político, pero tienes que estar dado de alta en el padrón de proveedores del INE y tener una serie de circunstancias, pero también todas estas operaciones que se celebran con los partidos políticos, pues deben de informarse. Y también en el caso de que una persona quiera dar un donativo, de entrada las personas morales tienen prohibido dar aportaciones a los partidos políticos. Las personas morales no pueden dar aportaciones, ¿no? Las personas físicas sí, con ciertas limitantes. Entonces, aquí tenemos un primer tema hacia que se controla como em, los contratos, las acciones mercantiles, las operaciones mercantiles que se realizan entre los partidos políticos y los particulares, pero también lo que los simpatizantes quieren darle, aportarle a esos partidos políticos. Y repito, en este caso, las personas morales no están, son sujetos prohibidos, no pueden dar, aportar a los partidos políticos el financiamiento. Un ejemplo de esto, en la elección del 2012, uno de los temas que fueron muy controvertidos, pues fue precisamente el famoso caso Monex. En el caso del famoso caso Monex, se presenta una denuncia por los partidos políticos, el PAN y el PRD, en contra del Partido Revolucionario Institucional, porque había utilizado un mecanismo de dispersión para pagarle a la estructura electoral, a los que habían trabajado en su estructura electoral. Y bueno, en ese momento se realizó a través de una persona moral. La persona moral era Alquino Servicios y Calidad S.A.D.C.B., que básicamente pues era el que trabajaba esta empresa. Y se consideró que, bueno, que ese dinero, esa dispersión que se dio hacia la estructura electoral, pues debería ser considerada como un gasto de campaña. Y bueno, ¿por qué? Pues porque precisamente trabajaron el día de la elección, hicieron un trabajo en favor del partido político y se debió haber contabilizado como gasto de campaña. Esta resolución fue importante porque si se contabilizaba lo que se había dado en estos términos, pues podría darse un rebase de gastos del tope de gastos de campaña. Entonces, aquí tenemos un caso en estos expedientes en los cuales se revisó por parte de la autoridad electoral, pues con lupa la actividad de una persona moral y cómo había realizado pues toda esta ejercicio de dispersión económica para pagar a estructura electoral de un partido político, ¿no? Entonces ahí tenemos cómo también las personas morales pueden participar, pero están sujetas al escrutinio de la autoridad electoral, ¿no? Em, Pueden realizar actividades comerciales, claro, hay libertad
comercial, pero bajo un escrutinio que realiza la autoridad electoral. Otra de las prohibiciones que tenemos a las personas físicas o morales, pues es precisamente la que deviene del modelo de comunicación política, que es este tema de la prohibición de contratar tiempos en radio y televisión para promover o para influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, ya sea a favor o en contra de un partido político o de un candidato. Esta prohibición que viene del modelo de comunicación política, pues recordemos que en su momento fue sumamente cuestionada, incluso por los concesionarios de radio y televisión. Se hicieron diferentes medios de impugnación, pero bueno, finalmente la reforma nos rige desde el 2007. Y entonces por eso tenemos actualmente pues los spots en radio y televisión, y cuando vienen las campañas, pues todos los ciudadanos estamos escuchando de manera casi permanente spot en radio y televisión de los partidos políticos, ¿no? ¿Por qué? Porque los partidos políticos solamente pueden acceder a estos tiempos pues a través de los tiempos que les da el instituto. ¿Cuál fue la finalidad de esta prohibición? Otra vez, que el poder del dinero no influye en el resultado electoral. ¿Por qué? Porque antes de la reforma, pues los concesionarios vendían el tiempo de radio y televisión, pues atendiendo un poco a su preferencia o a su eh, empatía con la fuerza política que los contrataba, ¿no? Entonces, pues a lo mejor a un partido político le daban un spot en una cantidad y a otro en otra, o simplemente los espacios estrella pues estaban destinados para un determinado partido político. Entonces, esta situación que afectaba nuevamente el principio rector, el principio de equidad en la contienda, de tal manera que con este nuevo modelo, pues, ya ni tan nuevo, con este modelo, pues tenemos que todo mundo accede a radio y televisión a través de estos tiempos oficiales. Y en consecuencia, como ya todo el mundo, todos los partidos tienen este acceso, atendiendo a su porcentaje de representación y a la distribución que hace el INE, bueno, pues entonces en contrapartida viene la prohibición a las personas morales o físicas también para contratar espacios en radio y televisión, para influir en las contiendas electorales. Les voy a poner un videíto de lo que pasó en la elección del 2018, un poquito para ver este tema. Es el caso, y si los niños fueran candidatos, en este video se atribuyó una infracción a una persona moral, Mexicanos Primero, que tenía como finalidad pues, la educación, como su objeto social la educación, así como a los concesionarios de radio y televisión, precisamente considerando que se contrató espacios en radio y televisión para influir en las preferencias electorales. Vamos a recordar un poquito el video. Soy Ricardo. Me gustaría una educación para lograr mis sueños, no los de los políticos. Soy Pepe y quiero que mis maestros sean un ejemplo para todos. Soy Andrés. Quiero que el maestro les haga exámenes como nos lo hacen a nosotros. Soy Jaime y quiero escuelas con tecnología y que me enseñen inglés. Yo soy Margarita y quiero que también mi escuela no se detenga. Que los maestros no se preparen a insulting unacceptable. Quiero que mis maestros se preparen como yo mero. Y quiero que la transformación educativa avance. Quiero una educación que no la tenga ni Obama. La magia del poder, el poder de estudiar. Quiero aprender a emprender. Y quiero que mis maestros se preparen mejor. No, hombre, unos segundos. Piensa bien y elige el candidato que apoya la transformación educativa. Mexicanos Primero. Soy Ricardo. Me gustaría una educación para lograr mi sueño. ¿Por qué se sancionó este video? Por esta parte que dice aquí,
Piensa bien y elige al candidato que apoye la transformación educativa. Esta frase que viene en Que apoya la transformación educativa. esta parte que viene al final del video, es precisamente la frase que consideró la autoridad electoral, que esa frase podría influir en las preferencias electorales de los ciudadanos. Y esa frase fue la que hizo que se sancionara a esta persona moral, a esta asociación civil, que esta asociación civil tiene como objeto precisamente el tema de la educación. Entonces, veamos cómo, bueno, en este caso es un spot contratado, difundido fuera de los espacios de radio y televisión, y se sancionó a la persona moral por esta frase que Soy acabo Ricardo. de señalar. Bueno, en este sentido, pues tenemos que la libertad de expresión de las personas, pues la tenemos limitada, ¿no? Tenemos una restricción en cuanto a nuestra libertad de expresión. ¿Por qué? Porque no podemos, pues a través de estos mecanismos, utilizar o a través de la radio y la televisión, contratar espacios con estas finalidades de influir en las preferencias electorales. Podrá ser cuestionada, fue una sentencia sumamente cuestionada, si esa frase en sí misma influía en alguna preferencia electoral, pero bueno, es un criterio que está ahí vigente y que fue una resolución de la elección pasada. Ahora yo digo que ya el modelo de comunicación política, pues a lo mejor es un poco de prehistoria, porque actualmente la comunicación que se está llevando a cabo en los procesos electorales, pues es a través de las redes sociales, ¿no? Las redes sociales cada vez tienen una mayor incidencia y son las formas de comunicación que están utilizando todos los políticos para influir, para llegarse de simpatizantes, de votantes, ¿no? El día de la elección. Entonces vamos a ver, ya vimos que radio y televisión la tenemos restringida. Vamos a ver qué pasa con redes sociales y los ciudadanos, ¿no? Bueno, pues tuvimos también un caso de redes sociales y las personas, es los famosos tweets de los famosos, que así lo conocemos. ¿Qué pasó en este famoso tweet de los famosos? Bueno, pues el día de la elección, de manera coincidente, diferentes personalidades del espectáculo. Tenemos al Burro Van Rankin, a Julio César Chávez, a Bisoño, a Alex Sintex. Bueno, pues de repente todos esos se volvieron verdes, ¿sí? Y se volvieron verdes y el día de la jornada electoral empezaron a poner en sus redes sociales tweets que tiene, si ustedes observan la lámina, tiene ciertas similitudes, ¿no? Todos hablan un poco de las propuestas que hacía el Partido Verde en la elección pasada, en el 2018. La autoridad electoral pues vio que podría no ser un ejercicio espontáneo, porque pues se ve cierta acción concertada tanto en los mensajes, en el hashtag que utilizaban, etc. De entrada, déjenme hacer un paréntesis. La autoridad electoral ha señalado que la libertad de expresión se debe maximizar y que las redes sociales pues son un medio que se debe de privilegiar porque incentivan el debate público, ¿no? Entonces, de entrada, ahí sí no hay como expresamente una limitante como la traemos en radio y televisión. Sin embargo, eso no implica que no sean sujetos de escrutinio las redes sociales por parte de la autoridad electoral. Es un medio que está también sujeto a la revisión de la autoridad electoral. Bueno, pues se revisa este ejercicio, se revisa que utilizan el mismo hashtag, ustedes pueden ver al final, y eso hace que en esta resolución la autoridad electoral
señale dos cosas. Bueno, ahí se ve, se sanciona al Partido Verde por una falta de deber de cuidado, que no sé cómo podría hacerlo, pero se privilegia la libertad de expresión de los ciudadanos. A los famosos no se les sancionó. A las personas físicas no se les sancionó. Se sancionó al partido porque se consideró que el partido posiblemente había hecho una acción concertada, aunque nunca se acreditó la contratación. Pero hay una presunción, se le sanciona por esa razón, pero se privilegia la libertad de expresión de las personas físicas y las personas físicas no son sancionadas en este caso. Entonces tenemos ahí que si bien podemos ver que a lo mejor había algo que no era tan espontáneo como se privilegia en la libertad de expresión en las redes sociales, pues se privilegió este ejercicio, ¿no? Bueno, eso es en cuanto a las redes sociales. Y luego, en cuanto a un tema que también está en este proceso electoral con un tema muy importante, que es erradicar la violencia política de género en estas elecciones. En este caso, tenemos una candidata por el partido MC al Senado que presenta una queja ante el INE contra un ciudadano que publicó en Facebook, otra vez redes sociales, un blog con diversas notas en su contra que precisamente eran denostativas, podían ser consideradas violencia política de género. Y aquí se sancionó a ese ciudadano, pues se consideró que tanto la ley como el protocolo consideran a los ciudadanos como susceptibles de hacer actos discriminatorios que afecten los derechos políticos de las mujeres. Entonces, pongo el caso de los tuits de los famosos que no fueron sancionados, pero pongo el caso de un tuit, de unas publicaciones en Facebook de un ciudadano en el cual sí fue sancionado en redes sociales. Entonces vamos viendo cómo tenemos ciertas restricciones en cuanto a la libertad de expresión. Y una de esas restricciones, pues, es precisamente que en redes sociales no se puede utilizar para hacer este tipo de acciones de violencia política en contra de las mujeres, ¿no? También se han sancionado a medios de comunicación. Los medios de comunicación, los portales de internet de noticias, también son sujetos regulados y también han sido sancionados por emitir mensajes con contenido discriminatorio o con estereotipos sexistas en contra de candidatas mujeres. Entonces ahí vamos viendo que la libertad de expresión de los ciudadanos también en redes sociales no es que se puede decir lo que sea. Tiene sus limitantes y una de sus limitantes pues es que no tenga estos contenidos. Esto es en cuanto a los ciudadanos. Faltas de los concesionarios en radio y televisión. Bueno, me regreso un poquito al 2007. Obviamente, los concesionarios de radio y televisión no les encantó ni tantito la reforma y trataron de darle la vuelta a la reforma de que no se podía contratar por diversas personas. Y entonces hicieron este tipo de acciones. Voy a poner el spot para que lo recordemos. TV y novelas de esta semana. Raúl Araiza nos cuenta por qué apoya las propuestas del bono educativo y vales para medicinas del Partido Verde y opina sobre la propuesta del Verde de la pena de muerte a secuestradores y asesinos. Compra TV y novelas esta semana. Bueno, ¿qué tenemos aquí en este spot? TV y novelas de esta semana. Perdón. Lo voy a volver a poner. Quiero TV y novelas de esta semana. Raúl Araiza nos cuenta por qué apoya las propuestas del bono educativo. Entonces, si se fijan, empieza a hablar de las propuestas precisamente de campaña del partido político a través de un supuesto ejercicio
de libertad de expresión y de ejercicio comercial de difusión de una revista, lo que realmente están difundiendo, pues son propuestas de un partido político. ¿Eso qué significa? Que se quiso dar los concesionarios, darle la vuelta al modelo de comunicación política, la prohibición de contratar tiempos en radio y televisión a favor de los partidos políticos, y ocasionó, pues precisamente, este concepto que después ya se puso en la Constitución de adquisición de tiempos en radio y televisión. No solamente es que contrates, sino que obtengas un beneficio por lo que se está difundiendo en radio y televisión, y con eso se actualiza la infracción de adquisición de tiempos en radio y televisión. Y bueno, esto es tremendamente sancionado con multas muy altas para los concesionarios y para los partidos políticos. Y bueno, luego tenemos las famosas, regreso a redes sociales, las famosas fake news, ¿no? Que es lo que tenemos actualmente. En redes sociales, ¿qué tenemos? Pues tenemos una serie de mensajes, está muy sucia, digo yo, las redes sociales. Y entonces tenemos una serie de mensajes que pues tienden a calumniar a las personas, a los candidatos, a los partidos políticos, y señalan pues en el número de noticias falsas, ¿no? Entonces, pues bueno, en este caso es un asunto que se sometió a consideración de la autoridad electoral porque las personas había una noticia que se consideró falsa en este expediente. ¿Cuál era la noticia falsa? Bueno, pues el PAN denuncia al PRI por una supuesta publicidad pagada en Google a través de un video en el que se proporciona información de un evento privado en el que supuestamente su precandidato en ese momento, Ricardo Anaya, informaba que dejaba la candidatura del PAN, que desistía de su candidatura de presidencial. Entonces, que declinaba en favor de MIT, ¿no? Obviamente, este video en el que declina Ricardo Anaya a favor de MIT, pues es una noticia falsa. Esa es la clásica noticia falsa que se da en los procesos electorales. ¿Qué pasó en esta sentencia, en este caso? Bueno, lo primero que señaló la autoridad es que no se tuvo por acreditado que esto haya tenido un impacto en el proceso electoral, o sea, que haya afectado la equidad en la contienda. ¿Por qué? Porque estaban todavía en la etapa de precampaña y no hubo una como distribución masiva del video. Y bueno, pues también porque el propio mensaje era poco verosímil, ¿no? O sea, era como muy evidente que era una noticia falsa. Sin embargo, en este asunto deja abierta la sala, en el sentido de que si bien aquí no se acreditó un vínculo entre el partido político y el mensaje, en el caso de que se pueda acreditar este vínculo y las noticias falsas, o sea, se puede acreditar el vínculo entre los portales de Internet y los partidos políticos, en ese momento sí podrían ser sujetos de alguna responsabilidad. Entonces, es un precedente que se da en el 2018. Actualmente, debo de señalar que las plataformas de Facebook, Twitter y Instagram han transparentado sus políticas de contratación, y nosotros, si entramos a la transparencia de esas páginas, de los portales de Internet, por ejemplo, no sé en qué portal estemos siendo difundidos, pero si entráramos al portal de Observatorio y viéramos si han contratado, si han pautado en favor de una figura pública, pues ahí nos diría la cantidad que han pautado a favor de un partido político o de un político. Entonces, esas políticas de transparencia que han hecho las plataformas,
pues están ayudando a evitar este tipo de ejercicios de noticias falsas, ¿no? Porque en el momento en que ya no es una difusión orgánica, espontánea de los ciudadanos, sino en el momento que hay un recurso, una tarjeta de crédito, y que le pones para que se empiece a pautar y segmentar y te llegue a determinadas personas, pues hay un hilo que seguir, y las plataformas para evitarse que estén teniendo requerimientos, aunque es una política mundial, ponen, bueno, esta persona ha pagado tanto a favor de tanto. Entonces, la autoridad electoral ya no tiene incluso tanto problema de localizar el poder del dinero atrás de las redes sociales, que creo que es un tema que va a ser importantísimo en estas elecciones. Y bueno, finalmente yo terminaría con las infracciones que cometen las organizaciones sindicales, laborales o patronales. En este sentido, pues obviamente en la creación de un partido político o en la afiliación masiva, o nos pueden dar aportaciones, no pueden dar donativos, no pueden participar ya en la jornada electoral. ¿Por qué? Pues por el poder, es igual que como con la autoridad, ¿no? Hay un poder del patrón sobre sus empleados que puede inhibir la libertad de sufragio. Y esa es la intención, pues, de eh, prohibir este tipo de prácticas. Bueno, tenemos un asunto, lo platico de manera muy, muy rápida. En el 2016, básicamente se sancionó a la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, porque hizo un comunicado conjunto con el gobierno federal, eh, y se consideró que, bueno, que si bien se difundía un tema de programa de vivienda, etcétera, pues eso podía influir en la equidad en la contienda, porque era la participación ya de una organización sindical patronal que podía inhibir el voto. Vuelvo a mi primera lámina: elecciones libres, auténticas y periódicas. Un tema importantísimo es elecciones libres, libertad de sufragio, ¿no? Que no haya elementos para que la ciudadanía vaya y acuda de manera directa y espontánea a expresar su voluntad ciudadana. Bueno, yo con esto terminaría mis comentarios. Entonces, pues estoy a sus órdenes para las preguntas y demás. Sí, muchas gracias, Rosy. ¿Alguien quiere intervenir para hacer alguna pregunta? ¿Nada? Rosy, yo quiero comentar que decías que el principio de legalidad rige a estos procesos, pero algo que yo veo que no es muy claro, a pesar de todo de tu exposición y todo, es que se supone que en términos generales un ciudadano puede hacer todo aquello que no está prohibido o ordenado. Y hay muy pocas normas que ordenen a los ciudadanos un cierto comportamiento, pero sí le prohíben algunas. Entonces, este asunto de hasta dónde llega o cómo lo consideras tú que está utilizada la legislación, porque no cabe duda que los partidos políticos y toda la organización electoral pues están utilizando recursos públicos y por lo tanto solo pueden hacer aquello para lo que están facultados. No sé si me estoy explicando en esto, pero pretendo encontrar alguna fórmula o alguna idea que me ayude a comprender estas resoluciones de estos tribunales, todo lo que nos has estado explicando. Bueno, la libertad, los derechos fundamentales no son absolutos, ¿no? La libertad de expresión se privilegia, pero no es absoluta. Puede tener ciertas restricciones, y esas restricciones que son las que he estado comentando, pues son restricciones que se ponen en atención a un principio fundamental, que es
pues que no se afecte la equidad en la contienda, porque también los particulares, las personas con su actuación, sobre todo con su actuación económica, con el poder del dinero, pues pueden influir en el resultado de una elección. Entonces, eso es básicamente por lo que se pone esta restricción a la libertad de expresión de las personas en cuanto a la contratación de tiempos en radio y televisión. Y ahora, en cuanto a redes sociales, pues también, si lo dije un poco al final, si las personas pagan porque se difunda un mensaje en redes sociales, ese pago tiene que ser observado por la autoridad electoral y tiene que ser registrado como un gasto de campaña si está en favor de un partido político. Y también si, por ejemplo, en algún caso estos portales están recibiendo pues recursos privados para favorecer a una opción política, pues también ahorita no hay una restricción de que no lo puedan hacer, pero lo que están pagando, lo que paga la gente ahí se reporta como un gasto, ¿sí? A lo que voy es, eso también es parte de la equidad, que no haya recursos privados que no sean fiscalizables, ¿sí? Sí. Oye, ¿nos podrías decir tu opinión personal sobre las granjas de bots? O sea, estos programas que están constantemente asediándonos en las redes sociales para que estemos a favor de una u otra opción. La legislación que ha hecho con eso, con los bots y con las granjas de bots. Bueno, ¿Ya está? en teoría lo que... Mira, estoy oyendo muy bien. ¿Perdón? Sí. No, se abrió el micrófono, sí. Ok. No, lo que pasa con esto, Memo, Sí. de entrada, pues las plataformas se han comprometido con la autoridad electoral pues a detectar estas granjas y limpiarlas, ¿no? Pero también cuando están transparentando precisamente cuando tú compras, porque pues todos estos son ejercicios, tú no puedes hacer una granja de bots si no tienes un poder económico, ¿no? Claro. O sea, tú necesitas obviamente un poder económico para contratar estos sistemas y ese tipo de contrataciones es lo que te explicaba un poco, que se está transparentando y se está señalando y inmediatamente se supone que los detecta estas plataformas y pueden deshabilitarlos o incluso informar a la autoridad electoral el gasto que se está haciendo en los mismos, ¿no? Claro. Pero bueno, debo de señalar que pues, la autoridad electoral siempre va pues como 5 pasos atrás de las tecnologías de lo que hace Sí. o sea, no digo un paso, digo como 5 pasos atrás de lo que pasa en la realidad. ¿No? Entonces Gracias, empiezan a Rosy. ver, es que existen ya hay otras cosas, ¿no? Sí. Carlos, por Sí. favor. Sí. Hola Rosa María, un gusto que estés aquí con nosotros en el observatorio. Realmente bien importante tu visión, tu percepción, tu conocimiento profundo del asunto electoral, sobre todo en esta parte de la difusión de las campañas y de cómo se controla la equidad en las campañas. Sin embargo, sí me gustaría también conocer tu opinión sobre el otro lado oscuro de las campañas, que es la compra de voto. Aquí hemos hablado mucho de ese asunto porque pues, la verdad es que entre la ciudadanía sabemos muy bien que los partidos políticos con toda tranquilidad están comprando votos durante las elecciones. No hay que recordar también los estudios que ha hecho María Amparo Casar, por ejemplo, sobre el uso de los recursos en las campañas y bueno, pues ella ha identificado como 5 veces más, si mal no recuerdo,
la cantidad de presupuesto que hay adentro de las campañas que utilizan los partidos políticos. Ahora tenemos, la semana pasada fue muy interesante la participación de nuestro amigo, ¿cómo se llama, Memo? Jesús Vadillo. De Jesús Vadillo, que estuvo con nosotros. Y bueno, pues nos habló primeramente de la parte penal, las modificaciones en materia penal para quien tenga, quien compre voto, por ejemplo. Y sí sería muy interesante saber, sobre todo con la experiencia que tú tienes en esta materia, de ver o tratar de otear un poco qué va a pasar en esta elección, pues con la espada de Damocles que hay de la posibilidad de ahora sí sufrir cárcel en caso de que se haga eso. Pero de todas maneras vemos a varios partidos políticos, sinceramente te lo digo, cuya posibilidad de ganar una elección la ven en la compra neta de votos, sobre todo en las comunidades rurales y en las zonas populares de los distritos y sobre todo en los municipios. ¿Cómo ves eso, Rosa María? Gracias, Carlos. También un placer saludarte. Pues mira, la verdad es que desde el punto de vista normativo, pues obviamente tenemos ahí la prohibición a los partidos políticos de hacer cualquier conducta que que se pueda hacer entendida como coacción del voto, ¿no? Para preservar pues, la libertad de sufragio. Pero este tema de la compra y coacción del voto, pues se da no solamente el día de la jornada electoral, lo encontramos con mecanismos, desde mecanismos clientelares, en los programas sociales, ¿no? El condicionamiento del otorgamiento de programas sociales para acceder al beneficio. Y bueno, eso es también un tema que se trata por parte de las autoridades de limitar o de ver, pero pues tenemos criterios encontrados porque uno de los criterios que tiene el tribunal es que los programas sociales no se detienen, porque sería absurdo que el beneficio no llegara a la ciudadanía en época de campañas, ¿no? Pero esto, ok, eso es importante, pero no tenemos una contención para que no se dé ese uso de programas sociales. Claro, en el momento está la infracción, si se acredita, pues viene nulidad de elección, ¿no? Recordemos el caso de la elección de Colima, en el que se acreditó el uso de recursos públicos y nulidad directito de elección. Entonces yo creo que lo peor que le puede pasar a un partido político, pues es que le anule la elección, ¿no? Entonces ahí está la espada en cuanto al uso de recursos públicos. Pero el flujo de efectivo, que es tu pregunta, ¿no? El flujo de efectivo que ha detectado María Amparo Casar en los procesos electorales, ¿no? Que se da 5 veces más en año electoral. Y bueno, con la elección del tamaño que tenemos, quién sabe de cuánto vaya a ser ahora, ¿no? Pues es una práctica que obviamente todos o la mayoría de los partidos políticos realiza. Yo hago una reflexión en el tema. Cuando se hace todo la reforma en materia del Sistema Nacional Anticorrupción y los sistemas anticorrupción, y que se ponen supuestamente todas las autoridades para hacer estos sistemas, están ahí sentadas, la función pública está sentado, los órganos de fiscalización, etcétera. Pero ¿quién no está sentado en ese sistema, Carlos? No está sentado el INE. ¿Sí? O sea, no está sentado en ese sistema el INE. Entonces, sí, tu micrófono. Está diciendo que no te escuchan a Carlos Arce. Perdón. No, Sí. es que
Bueno, tenía también mucho ruido aquí en la casa. No, pero también, Rosa María, muy importante el fenómeno que estamos viviendo y que llevamos viviendo ya probablemente una década, que es el pacto de impunidad. O sea, tienes el pacto de impunidad entre todos los políticos, independientemente de su bandera política. Y bueno, pues eso acaba de dar un paraguas, pues prácticamente a una operación de Estado de todos los que están dentro del gobierno para poder obtener recursos de las arcas públicas y luego vaciarlos o antes o el día de la elección para obtener votos. Entonces, pues lo más importante que, a ver, ¿tú qué opinas? Porque ahorita lo trataste, es la legitimidad de las autoridades. Entonces eso acaba deslegitimando totalmente a la autoridad, pero a ver, lo importante no es mi opinión, sino la tuya. Sí, mi reflexión iba en el sentido de que cuando se hace todo este tema del Sistema Nacional Anticorrupción con la intención precisamente de erradicar de este tipo de prácticas, pues el gran ausente es el INE, ¿no? No está sentado en ese sistema. Sí. Y no está sentado bajo un esquema de que, no, es que el INE tiene todo su proceso de fiscalización y fiscaliza el origen y el destino del recurso público. Sí, pero si no haces este enlace entre lo que tenemos para toda la reforma, y tú fuiste parte importante ahí apoyando toda la reforma que se hizo en la Ley de Responsabilidades Administrativas, todo este tema, si no haces este enlace entre lo que tenemos para combatir, el andamiaje que hicimos para combatir a la corrupción, con este andamiaje de de los procesos electorales, porque ¿dónde se concerta precisamente los pactos para apoyar posteriormente a alguna empresa o algo? Se hacen en las campañas. Entonces, mi crítica es que si queremos hacer una reforma de fondo, pues tenemos que sentar al INE en este sistema y tenemos que hacerlo que comparta su información y tenemos que hacerlo que comparta todos estos ejercicios que hace para revisar el origen del recurso. Actualmente, obviamente, el INE pues, se encuentra rebasado en el tema de fiscalización, porque si bien revisa las aportaciones, los recursos, acude a los eventos de campaña y ve pues, que la playera sea la que está reportada, que la bandera, sí, está bien, no, está bien, pero hay un tema de fondo que tendría que ver precisamente con restringir el uso del efectivo, ¿no? Porque precisamente ahí radica pues el tema más complejo durante los procesos electorales que conlleva lo que tú acabas de señalar. Sí, Piri. Primero quiero felicitar a Rosa porque es una mujer íntegra, la avala su trayectoria y algo muy importante hoy, sobresale su género, que es mujer. A mí me queda preocupado algo. Me queda muy claro que el INE tiene un enemigo paralelo que son los partidos políticos con su ingeniería electoral. Eso está muy claro. Pero me gustaría mucho recabar tu opinión, Rosa, con el mayor respeto. En Guanajuato, el edil guanajuatense acaba de ser denunciado por varias mujeres de misoginia. Es increíble que el PAN, que apoya a Alejandro Navarro, diga que sigue siendo su candidato y desecha esas denuncias. Ya ellas han actuado ante el INE. ¿Cuál es tu opinión al respecto? No por Alejandro Navarro, no por eso, sino estas mujeres, son varias, que estuvieron en un programa donde nuestro coordinador estuvo presente, denunciaron la misoginia de este hombre y el INE no hace nada. Ese es mi punto de vista del día de hoy. Bueno, yo creo que la verdad es que esta reforma en materia de política de género, que es precisamente para erradicar este tipo de prácticas,
la tenemos vigente pues a partir de abril del año pasado, que ya se hizo toda una reforma en la materia y pues ya no quedaría solamente en manos del partido político correspondiente. Usted señala en este caso, pues, Guanajuato Capital, pero pues el caso que tenemos a nivel nacional, pues es el caso de Guerrero, ¿no? Que está siendo pues foco de atención por parte de todas las mujeres. Y así como señalo esto, pues levantamos por una piedra y pues encontramos en todo el país temas de violencia política de género, ¿no? La verdad es un tema en el cual pues hay una lucha que se ha estado haciendo por parte de todos pues, los colectivos de mujeres, hay en el número de asociaciones, y es pues no permitirlas, y no queda solamente bueno, debo hacer una aclaración. Los partidos políticos a partir de la reforma del 20 de abril están obligados a implementar una serie de protocolos, una serie de reformas al interior de sus estatutos para erradicar estas prácticas. Entonces sí habría que tener, o sea, sí hay como una justicia intrapartidaria para evitar este tipo de prácticas. Desconozco como en concreto el caso que usted me presenta, pero tendría que seguirse como los cauces partidarios o, en su caso, presentar las denuncias ante las autoridades electorales correspondientes, porque en la presentación presentaba un ejemplo en el que ni siquiera se trataba de una figura pública, de un político, era una persona física que hizo una serie de denostaciones en contra de una mujer en redes sociales. A lo que voy es que sí, la autoridad electoral está viendo con mayor rigor este tipo de prácticas y está sancionando y excluyendo pues a servidores públicos que las han cometido para que no puedan acceder nuevamente a otro cargo. Recordemos que tenemos un catálogo de servidores públicos sancionados por violencia política de género. Es un catálogo que tiene el Instituto Nacional Electoral. Y en ese catálogo de sancionados, pues los que están ahí de entrada no podrían entrar. Y luego tenemos también el protocolo del 3x3 en materia de violencia política de género. ¿Y qué te dice este famoso protocolo? Si eres deudor alimentario, si estás siendo sancionado, si has sido sancionado por un tema de violencia política de género, o si o si tienes algún tema de delitos sexuales, etcétera, pues no puedes ser candidato. Entonces, ¿cuál sería como la ruta a seguir? Con independencia en cualquier caso. Llega, el partido no hace lo conducente, registra a la persona. En el momento del registro, pues entraría otra oportunidad de quien se sienta afectado con ese registro y tenga un interés para impugnar, pues pueda impugnar ese registro a través precisamente de este tema de violencia política de género. Por ejemplo, en el caso de Guerrero, pues ya los colectivos de mujeres se están organizando para presentar una impugnación. Porque recordemos, y este es un tema muy importante, muy interesante jurídicamente, que en el caso de acciones en favor de las mujeres, la autoridad electoral ha reconocido legitimación al colectivo mujeres. No importa que la mujer en sí misma no esté siendo afectada, o sea, los abogados me entenderán, no importa que haya una afectación personal y directa. Por el simple hecho de pertenecer al género femenino, estoy legitimada para presentar una acción en el tema. Ese es un tema súper interesante que ha abierto esta legitimación intuitiva por parte o a favor de las mujeres, la sala en diferentes casos. Lo hizo cuando las cuotas de género, lo hizo cuando en otros temas. Y bueno, pues ahí está y los colectivos podrían actuar. Gracias. Se me hace excelente la propuesta. Eso es lo que están esperando en caso Guerrero, el colectivo de mujeres que se registre el toro sin cerca, Salgado Macedonio.
por eso es que no lo han registrado. Pero aquí en Guanajuato, pues ya les dio el tip a las mujeres, vemos que denunciaron a Alejandro Navarro. Esperen que se registre para poderlo impugnar. Eso es lo que quiero entender legalmente, ¿verdad? Pues ahí sería. No, bueno, yo, en el caso de Salgado Macedonio, lo que estamos viendo es que él ya está registrado, el partido ya lo registró, es más, ya no puede desregistrar, tendría él que renunciar o lo tendrían que inhabilitar para que en todo caso pudiera darse otro candidato. Ya está registrado, claro. En el plazo que marca la ley, se registró, Morena registró a ese señor. Los periódicos no lo registran, es problema de los periódicos, pero él sí está registrado. Memo, ten cuidado en ello, ¿eh? El señor es el candidato único del partido Morena, ojo. Por eso. Puedes preguntarle a Rosa, ojo, es el único candidato que dejó el partido Morena, pero el partido Morena no ha registrado la candidatura de él, no la ha registrado ante el Instituto Electoral. Ten cuidado en ese comentario. Sí, no sé. Ese detalle no lo... Ahora, yo quisiera intervenir en ese sentido. Pues antes que nada, gusto en conocerte, Rosa María, Javier Esparza. El primer cuadro que presentaste de la jornada electoral y todo el procedimiento electoral precisamente hablaba del mes de abril de registro de los candidatos. Creo que efectivamente pues todavía falta tiempo para que sea un candidato en términos reales definitivo en el caso de Guerrero. Y volviendo al caso, digamos, de Guanajuato, no sé si con eso se aclara un poco la discrepancia ideológica en cuanto a tiempos que tenía Guillermo Gerardo Siliceo Fernández y José de la Luz Santibáñez Cantero, sí, para poder continuar. Sí, hay un periodo de registro. En cada entidad federativa tiene su propio calendario para registrar a sus candidatos. En la entidad en Guanajuato, pues sí, los registros están a partir del 15 de marzo. Y bueno, ahorita te lo digo a ciencia cierta. Sí, creo que era como el 15 de abril, por ahí. Del 20 al 26 de marzo se registran los candidatos a ayuntamientos. Okay. Inician las campañas ya en abril, ¿sí? Entonces, pues es un periodo en el cual se tendrán que registrar. En el caso de Guerrero, la verdad desconozco cuál es el plazo, pero debe de ir más o menos más o menos similar, con una diferencia. Por ejemplo, las entidades federativas que inician, que tienen procesos electorales para elegir gubernaturas, que son 15, pues inician campañas un poco antes. Algunas ya iniciaron ayer. Lo que es San Luis Potosí, lo que es Nuevo León, Colima, ya iniciaron sus procesos electorales, ya iniciaron sus campañas el día de ayer, ¿no? Entonces, es un rompecabezas el calendario electoral, porque, pues, como hay elecciones federales y elecciones locales concurrentes, y cada entidad federativa pone su calendario, pues sí tenemos ahí como diferentes fechas, ¿no? Pero en el caso de Guanajuato, ya se registrarán para ayuntamientos del 20 al 20 y tantos de marzo, ¿no? Vuelvo a repetir la fecha, del 20 al 26 de marzo para ayuntamientos. Sí, yo continuaba con la parte de los, de un planteamiento muy interesante y que giró mucho tu conversación, muy ilustrativa en términos de la parte de los medios de comunicación. Ahí señalabas un poco la parte de medios de comunicación, proceso electoral y derecho electoral. Obviamente
normado por la propia ley. Y aquí se señalaba que normalmente los contratos de medios de comunicación van muy vinculantes con el candidato que en caso concreto se quiera reelegir. Es decir, puede haber una confusión en que cuando el INE no autorice todavía los tiempos de campaña, el candidato que tiene contrato con los medios de comunicación esté haciendo una precampaña lógica por el contrato que tiene. Esto sí, yo quisiera, como no me gusta tirar mucho rollo, yo no sé si se alcanza a ver el punto 2. Ya abriste la pantalla, sí. Yo me refería precisamente al uso de recursos públicos en complicidad con medios de comunicación, redes sociales, radio, televisión, agencias publicitarias, los influencers, toda la parte de los antecedentes, ya de castigos por la utilización en las diferentes campañas presidenciales. Y digamos que a pesar de la normatividad existente, se siguen haciendo cosas por abajo del agua con los medios de comunicación y empiezan con procesos de proselitismo para el posicionamiento, ¿no? Ahora, esto, los órganos de vigilancia señalabas que es complejo este planteamiento, ¿no? Porque también entra el factor de dinero en efectivo, también entra el que entra directamente y digamos que las sanciones, pues de alguna manera el 5 o 6% del presupuesto, el partido se la juega que lo sancionen, pero que gana la elección, ¿no? Porque como señalaba, creo que Carlos o el Piri, pues básicamente lo que busca la clase política dominante es la permanencia con el objeto de reproducir el propio sistema y generar ganancias personales, ¿no? Entonces, en ese sentido, por ejemplo, la parte de los medios de comunicación, los periodistas, los comunicadores, tienen, a pesar de derechos electorales, tienen también obligaciones que le marca la propia ley, ¿no? Y aquí el cuestionamiento sería cómo pueden tener acceso los partidos políticos a los medios de comunicación, evitando esta confusión entre mi expatrón, dueño privado de una televisora o de un periódico o lo que sea, cómo fiscalizaría, digamos, el INE, ¿no? Y aquí hay una serie de interrogantes que estuve escribiendo cuando me desconectaba de la pantalla, relacionado con tu plática, ¿no? Y los topes de las campañas, el procedimiento propio de la elección en el momento cuando ya se inicia la parte de la jornada electoral, que ya es un procedimiento operativo que prácticamente parte de las casillas, el material, las votaciones, y cuando se vuelve ya la votación, digamos, de validez de elección en la parte distrital, ¿no? Yo dejo de compartir, quise que se viera preciso por respeto a tu tiempo y no generar ocurrencias momentáneas producto de mi nutrición del desayuno. Gracias, Javier. Bueno, varias reflexiones con lo que presentas. En cuanto a los medios de comunicación tradicionales, la prensa escrita, el INE hace, bueno, y también en los medios de comunicación, radio y televisión, se hace un tema de medir la cobertura informativa, ¿no? Se hace por ejemplo, en radio y televisión,
A través del UNAM se hace una medición de la cobertura informativa y eso la UNAM va viendo pues, en los noticieros, en los espacios, cuánto espacio le da a cada candidato y si hay equidad en esa cobertura informativa. Cuando estamos en los medios impresos, lo que hace la unidad de fiscalización, pues también es ir viendo esta cobertura informativa y va viendo si la nota es neutral, si la nota es a favor, si la nota es en contra. Y en algunas ocasiones, al final del día, viene una observación y dice, pues parece que no es cobertura, que no es información o ejercicio libre del periodismo, parece una cobertura informativa inequitativa y en consecuencia, pues tienes que haber declarado tanto de lana, ¿no? Es difícil, la verdad, vienen y hacen esa observación. En los tribunales no se ha sostenido esa interpretación que hace la autoridad administrativa electoral. ¿Por qué? Porque generalmente se logra acreditar que esas notas son ejercicio libre del periodismo y la libertad de expresión se maximiza. Ahora, ese es como, y en campaña cobertura informativa. Entiendo también un poco la pregunta que se da con esto de las revistas que aparecen de repente con las portadas de los políticos de manera previa a la jornada electoral y que ahora tenemos el espectacular de la revista y pues al personaje como portada de la revista en el espectacular. Ahí tenemos un precedente muy malo de parte de la autoridad de la Sala Superior. Y el precedente nos lo dio desde, recordemos, el libro del exgobernador de Puebla, en el cual se publicitó por todo el país el famoso libro. Y bueno, se denuncia a Moreno Valle por esta situación de la publicidad de su libro en diferentes entidades. Y lo que dice la sala es que es libertad de expresión, libertad de comercialización y que no hay infracción. Eso abrió la puerta a lo que estamos viendo el día de hoy. Vemos los espectaculares con las revistas, con la portada si aún no es candidato, del aspirante para posicionarse ante la ciudadanía. Pero pues es un ejercicio hasta el momento legítimo. ¿Por qué? Porque es el precedente que tenemos de lo que resolvió la sala superior en ese caso de Moreno Valle, ¿no? Entonces, el ejercicio de este tipo de revistas, la cobertura informativa, pues también las resoluciones que se han dado es, pues, esa cobertura informativa inequitativa, tendrías que acreditar precisamente que hay esta inequidad, porque si no se presume libertad de expresión, auténtico ejercicio libre del periodismo. A ver, yo quiero hacer aquí una acotación. Para que una democracia sea sana, se requiere libertad de expresión. O sea, este tipo de que a lo mejor figuras que no nos gustan de, oye, es que hay un exceso, oye, es que están haciendo esto. Pensemos que finalmente a lo mejor es una situación que se tendría que regular de otra forma, pero no inhibir el debate público, no inhibir la libertad de expresión, porque solamente en la medida en que se pueda decir y disentir abiertamente de cualquier postura o asentir con cualquier postura, en ese momento estamos en un sistema democrático. La libertad de expresión es uno de los derechos que se enlazan para tener una democracia sana. Si no tenemos libertad de expresión, estamos en un problema. Claro. Entonces, yo a lo mejor veo esos excesos, pues sí, pero
vería más complejo que nos inhibieran en la libertad de expresión, ¿no? Memo. Muchas gracias, Rosy. Ahora está pidiendo la palabra nuestra compañera Paloma Robles, a quien se la doy, aunque no ha prendido su cámara de video y tiene cerrado también su micrófono, así que no sé si vaya a participar. Adelante. Sí, hola, buenas tardes. Mucho gusto, doctora. Saludo a mis compañeros. Mi intervención va en el siguiente sentido. Reviso los estatutos del PAN y me encuentro con un artículo 132 que dice que cuando algún militante en el servicio público, bueno, un militante tiene una denuncia penal, independientemente de que se haya llevado a cabo la investigación, de manera precautoria se le deben retirar los derechos partidarios. Y sin embargo, el actual alcalde, que además aspira a la reelección, lleva pues al menos 5 denuncias penales que han sido públicas y una autoridad partidaria que no ha actuado en el sentido en el que dicta el estatuto. Entonces, ¿qué hacer cuando los propios partidos al interior no cumplen lo que dictan sus estatutos? Por otra parte, no cabe duda de que la realidad siempre llevará la delantera a la legislación, en el sentido de que no veo claramente establecidas sanciones en materia de violencia política, al menos en estos estatutos, y también creo que falta hablar del aspecto de violencia institucional. Justo el miércoles tuvimos una rueda de prensa, algunas víctimas que dimos testimonio de los actos en los que nosotros advertimos que se cometió violencia política, sí, pero también violencia institucional y en materia de género. En fin, estas son las reflexiones. Gracias. Gracias, Paloma. Pues creo que ya comenté el tema de violencia política, ¿no? O sea, las vías y las formas. ¿Qué se reformó y qué se hizo actualmente en materia de violencia política y género? Lo vuelvo un poco a comentar. Hay 2 vías. La vía del procedimiento especial sancionador, que es para que se sancione al presunto sujeto que está, o mujer, porque también ya tenemos ahí presentes que las mujeres también pueden ser emisoras de violencia política de género, es a través del procedimiento especial sancionador. O cuando queremos que se restituya en el derecho que se ha sido violado, la vía es el JDC, el Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales. Entonces son 2 vías que están ahí abiertas en la ley y bueno, pues las personas que se crean o que tengan alguna situación, pues pueden hacer valer a través de estas 2 vías, un JDC o un procedimiento especial sancionador. Muchas gracias. Pues y bueno, ya llevamos 1 hora y media en esta presentación y te estamos agobiando, yo creo. No sé si alguien quisiera hacer alguna otra intervención y si no, pues para cerrar la sesión del día de hoy. Quiero dar las gracias a Rosa porque ha sido una extraña exposición. Ha permitido a la gente aclarar muchas dudas. Mucha gente me estaba preguntando en mi WhatsApp cuánta gente, las preguntas que está contestando la señora Rosa, bueno, Rosa con el mayor respeto, porque es una mujer muy íntegra, y dejó satisfechas a muchas gentes, que están preguntando, que han sido violentadas política, moralmente, sexualmente, denuncias. Ese es un tema que hoy en Guanajuato se está abriendo de una forma impresionante. Muchas gracias, Rosa María. Muchas gracias porque ha sido muy ilustrativo tu exposición. Buenos días. Voy a yo quisiera como agregar nada más que sí, yo sentí mucha claridad y mucha precisión explicativa, muy didáctica, muy amigable, que de alguna manera el impacto que
está generando es los comentarios que señalaba el licenciado Santibáñez, en el sentido de que hay comentarios muy positivos en cuanto a la presentación, muy entendible y sin tanta complicación ideológica ni legal, ¿no? Sí, bueno, voy a leer algunos comentarios de gentes que han estado viendo la sesión desde las 11. Eduardo Garnica dice saludos de Tlaxcala. Mario Rodríguez Yebra dice las mismas autoridades son las que generan el desorden en varias aristas y consecuentemente se nos viene encima la corrupción y los intereses económicos y de poder. Armando Morales dice, compañeros y compañeras, ¿quién va a resistir un cañonazo de 1.142.674 pesos que cada uno de los consejeros las perciben anualmente por ser parte del IEG? Más de $60,000. Para tener una idea, Leonora Villegas dice, Javier Esparza, esto está sucediendo en Guanajuato. Existen contratos con medios de comunicación. En momentos en que comience la campaña de Navarro para reelegirse, los medios van a cubrir con recursos públicos. Juan López dice, todo Guanajuato sabe que se compran a los medios con dinero del ciudadano. Entonces, ¿qué hacemos ante tal impunidad? Esas son las intervenciones. No sé si quisiera reaccionar a eso, Rosy. Si no, pues pasamos a otra cosa. Gracias. Yo nada más les quiero agradecer el espacio. La verdad, ha sido un espacio muy amigable. Y bueno, estoy a sus órdenes para cualquier comentario en otro momento. Y bueno, pues muchísimas gracias. Sí. Carlos quería intervenir por último y le doy la palabra para ya después despedir la sesión. Gracias. Gracias, Memo. No, bueno, sí. Agradecerle de parte del observatorio a Rosa María su perspectiva. Sí queda claro el asunto esencialmente de la propaganda oficial, el asunto de los partidos, cómo regulan los medios, las redes sociales, que va a ser importantísimo en esta campaña, y creo que es pues una cuestión innovadora en la que estamos entrando y vamos a ver cuántos trucos nuevos hay para tratar de evadir la regulación y cómo funciona la regulación que hay en estos momentos. Digo, todo esto va cambiando a una velocidad brutal. La segmentación que se hace a través del Big Data de los electores, pues es también una herramienta muy, muy especializada que ya poseen pues, prácticamente los principales partidos. En fin, estamos ante cosas nuevas por parte de los partidos esencialmente, de cómo tratan de ser regulados por la autoridad y cómo ellos tratan de escapar de esa regulación con de diferente manera. Creo que en estos momentos, Rosa María, el nuevo actor fundamental son los grupos sociales organizados en las diferentes comunidades para tratar también de mejorar de mejorar la democracia esencialmente local. A la gente le importa su localidad, su comuna. Entonces hay que tratar de mejorarlo y hay que tratar de llevar a cabo durante esta etapa las actividades necesarias para garantizar precisamente todos estos principios consubstanciales a una buena elección y a vivir la democracia plenamente en cada... creo que ese debe de ser el fin de las organizaciones sociales, aun cuando unas se dediquen a cuidar la naturaleza, otras a la ecología, otras a hacer actividades sociales, otras nada más observar, como el caso de nosotros. Pero de esas observaciones podemos identificar puntos nuevos en donde realmente los partidos políticos no están acostumbrados a que esto suceda. Creo que ya está empezando a haber algunas pulsaciones de esto y pues estas pueden ser novedades muy importantes para esta elección.
muchas gracias de veras por tu participación y por el tiempo que nos destinaste a platicar con este grupo. Muchas gracias de veras, Rosa María. Pues gracias a Piri, a Carlos Arce, a Ángel Arcos, Javier Esparza y sobre todo a ti, Rosy, porque nos dejaste claro que los ciudadanos no nos podemos pasar de listos en las redes queriendo hacer publicidad a favor de nuestros candidatos y pensando que hay una impunidad. Muchas gracias por aclarar esa actitud que tenemos que tener frente a este proceso electoral. Yo quiero desearle a todos nuestros radioescuchas y los que nos ven por internet, pues que tengan un buen fin de semana. Muy buenas tardes. Hasta pronto. Hasta luego. Gracias.